Listo. El poder en tus manos. Gino Costa y César Sumaeta, ambos viejos conocidos de la política. Antiguos. Experimentados. Yo creo que es recorridos. Ya han sido ambos parlamentarios. Así que las lides de la política no les son ajenas. Además, Gino Costa ha sido ministro del Interior. Así que hay tres temas que yo quisiera plantear. Fátima, no sé si tú también quieres alguno. Yo creo que seguridad, sin duda, por la experiencia que ambos tienen. Pero educación creo que también debería ser un tema del cual hablemos. Fátima, y no sé si tú tienes un tercer tema que también te... Me gustaría tal vez escuchar en medio de una situación como esta qué es lo que ellos apoyarían, ¿no? Energía, Vamos digamos. a decir energía, ¿no? En este momento, ¿qué es lo que piensan ellos además sobre el tema de educación mezclado con un poco de la crisis? ¿Cuál sería la labor, la posición de ustedes en el Senado? Vamos a tenerlo como un tema de coyuntura. Muy bien, entonces planteamos aquí las reglas de juego. Vamos a darle 1 minuto a cada uno. Sí, es un debate. En lo posible nos encantaría. Sí, yo por creía que era supuesto. una conversación nomás. Bueno, depende cómo lo lleven Ya, ustedes, ya. pero lo ideal creo que sería que, para que no suene que ustedes proponen lo mismo, porque si no también el votante va a decir, me da lo mismo marcar el APRA que Libertad Popular, que ustedes presenten las propuestas que consideran los diferencian como alternativa política. Entonces, lo que planteamos es, igual es más distendido, ¿no? que un debate muy, muy ceñido a los tiempos, pero les vamos a plantear en principio 1 minuto y 1 minuto para abordar algunas propuestas de los temas que les estamos proponiendo, y luego 40 segundos, réplica y réplica. Al final podemos hacer una pregunta de coyuntura y ahí hacemos un breve diálogo que quizás ajuste algunas tuercas que han quedado pendientes. Así por cada uno de los temas: seguridad, educación, y Fátima propones energía coyuntural, ¿no? Muy bien. Entonces, educación y energía y coyuntura, que sin duda. Y no sé por cuál quieren empezar. Si vamos con... ¿Quieres arrancar con la coyuntura o vamos con...? Vamos a arrancar de arranque. Arranque. Vamos con seguridad mejor. Empecemos con seguridad. Sí. Muy bien. Entonces tenemos 1 minuto para empezar con cada uno de ustedes y el señor Gino Costa, que está más cerca a mí. Libertad Popular. Tiene usted 1 minuto, Dani. ¿Tienes el cronómetro para ponerlo en la pantalla? Muy bien. ¿Cuál sería una de sus propuestas? No tanto como legislación, porque entendemos que los senadores, eso sí, para aclarar a nuestros seguidores, los senadores no tienen la capacidad legislativa de proponer en la Cámara de Senado, sino de revisar y aprobar. Es un Senado poderosísimo, porque tienen la última palabra incluso cuando el Ejecutivo les remite estos proyectos legislativos. Entonces, ¿cuál sería su posición en torno a la seguridad ciudadana? ¿Qué proyectos de ley usted apoyaría? ¿Y cuáles son una de las banderas en torno a su experiencia, además, como exministro del Interior? Adelante. Gracias, Fátima. Gracias, Martín. Mira, Libertad Popular, encabezado por nuestro candidato presidencial Rafael Belaúnde, entiende que el pacto de gobierno es responsable por el deterioro profundo de la violencia y de la inseguridad. Y hay 2 o 3 cosas que es urgente hacer en el plazo más corto. Lo primero es derogar las leyes procrimen, que han debilitado la persecución del delito en un momento en que florece el narcotráfico, florece la minería ilegal de oro, y no te digo nada de las extorsiones y el sicariato que tienen sometido al sector empresarial, sobre todo el pequeño, desarmado. Basta ver cómo están los transportistas, los grupos musicales, en fin. Es una plaga que, en lugar de ser perseguida adecuadamente, se ha habilitado por acción del Congreso, y el desmantelamiento de la policía y sobre todo de sus aparatos de inteligencia, precisamente para perseguir el crimen. Entonces, estas son las 2 áreas de intervención inmediata: derogatoria de leyes pro crimen y reconstrucción de la inteligencia policial. Muy bien, muchas gracias, candidato Gino Costa. César Sumaeta, del partido aprista, va al Senado también. Tiene 1 minuto, ya sea para rebatir algo de lo que él ha señalado, complementarlo o colocar en agenda sus propias propuestas. Empezamos, Dani, ya. Bueno, yo pertenezco a un partido político bien organizado. Yo no actúo a título personal. El partido es uno solo. Nosotros lo primero que planteamos es que si no hay estabilidad política, no se puede hacer nada. Todo es una ilusión. Pones un ministro del Interior, plan contra la inseguridad ciudadana, arma su plan en 2 meses y ya lo están cambiando.
viene otro ministro, igual. Ujú. Entonces, seriamente hay que pensar en un plan de corto, mediano y largo plazo. Ese es lo serio, lo responsable. ¿Qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer y con qué hacer? Son preguntas básicas en planeamiento estratégico que lo hemos vivido en la universidad. En principio, claro, voy a coincidir con Gino Costa en este sentido. El desmantelamiento del aparato de inteligencia realmente es gravísimo. Tenemos que recuperarlo. Creo que el único que se ha salvado es la Marina, ¿no? En los Sí. últimos Bien. 20 años. Si me permite, podemos complementar luego cuando le, Claro que sí. cuando le corresponda 40 su segundos réplica. adicionales, ¿no? 40 adicionales para usted, si tiene alguna réplica con el señor César Sumaeta, algo de lo que usted quiera preguntar o refutar. No, Libertad Popular tiene un plan claramente establecido, está publicado, ha sido presentado a las autoridades electorales y ahí establecemos que han habido el desmantelamiento, por un lado, del marco normativo para enfrentar el crimen y de la policía y sobre todo sus aparatos de inteligencia e investigación criminal. Pero en tercer lugar, desde el Congreso, el pacto gobernante también ha avanzado en capturar la justicia. Y está a punto de acabar con esa captura tomando el Poder Judicial. Nosotros consideramos que esta captura tiene como objetivo proteger a los congresistas investigados por corrupción y al hacerlo, ¿no es cierto?, también protege a todo tipo de actividades del crimen organizado. Hay que recuperar la independencia judicial, hay que recuperar el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, que han sido capturados por el pacto mafioso. Esto es central también en la propuesta de seguridad, porque sin justicia Bien. no hay seguridad. Sin duda. Como Señor ustedes, Sumaeta. como ustedes saben, a la política se le echa culpa de todo. 40 segundos, arrancamos. La política tiene culpa de todo. Bueno, pues si la política tiene culpa de todo, que nos den todo el poder. El Senado debe volver a nombrar a los vocales supremos y a los fiscales supremos. Ahí se va a acabar este lío de la bronca que hay en el sistema de justicia, un grupo por acá, otro grupo por acá. Igual hay que ratificar a los embajadores, hay que ratificar a los generales. Ese poder todavía no le dan al Senado cuando Fujimori dio el golpe de Estado en 1992. No es que el Senado ha recuperado todo su poder, le falta todavía tener más poder. Y ese poder es que tiene que pasar por el Senado Nacional, los Senados de la República, la ratificación de los vocales supremos. Si me permite, y yo quisiera hacer una consulta. La verdad es que usted señalaba de darle más poder al Senado, que me recordaba la canción de Molotov. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a... ¿Se acuerdan? Pueden llenar la última frase. Pero la verdad es que si ya está politizada la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, dado que representan, porque son tributarios del Congreso, varios de los intereses parlamentarios, ¿querría usted que los vocales supremos y fiscales también sean elegidos en una Cámara eminentemente política? Mi respuesta es sencilla. Hasta el 92, el Senado ratificaba a los vocales de la Suprema. Bueno, Y nunca se ha politizado. Yo nunca. no- Funcionaba mucho mejor No que sé, ahora. No sé qué decirle de ello. No. Porque Sí, revisa la historia, revisa la historia. Porque, por ejemplo, Cuando se ratificaba, los procesos de investigación contra el APRA cuando los hubo, No. y en el caso Alan García cuando los hubo, más bien la enorme crítica era que de fiscalía nunca lo tocaban. No, pues. Cuando no, eso se tampoco es cierto. Eso tampoco es cierto. No es cierto. No es verdad. No es verdad. Lo niego tajantemente. Eso no es verdad. ¿Por qué politizar? O sea, el hecho de que a La Alan García justicia. después le hayan perseguido, eso está bien. Los dos fiscales lo han perseguido Bueno, a Alan García. bueno, hasta que le han acorralado para que se mate. Bueno, esa es la teoría que ustedes tienen. Bueno, yo defiendo esa teoría. Ya, yo reitero, defiendo esa teoría. yo reitero. Yo defiendo al APRA y a los líderes del ¿Por APRA. qué politizar la justicia? No. Es un no. contrasentido. En Estados Unidos, ¿quién manda al Senado para que ratifiquen a los vocales de la Suprema? El Bueno, presidente de la República. Tenemos nuestra propia El realidad. presidente de la... No, pues, Sí. es que hay que avanzar, pues. Hay que avanzar. Cuando el Senado ratifica de nuevo a los vocales supremos y a los fiscales supremos, toda esta bronca, todo este lío se va a acabar y va a funcionar mejor la justicia. ¿Por qué otorgarle el poder a los grupos de interés dentro de un Congreso va a hacer que en nuestro país, con una realidad completamente distinta, con una democracia que no es la misma, con instituciones que no están igual de fortalecidas como en Estados Unidos, si usted ha puesto el Bueno, ejemplo caso Chile. desde el otro lado, Caso desde Uruguay, el otro, igualito. es una realidad
realidad completamente distinta institucionalmente, ¿no? Miren cómo estamos Bueno, cada debilitados. región es distinta también en el Perú. Y Entonces, cada país... Pon en cada región también una situación No, distinta. no, pero las nos cortes referimos- superiores, levántale a niveles de Corte Suprema en las regiones. ¿Por qué no darles más autonomía? ¿Usted qué piensa, Porque señor? lo que viene planteando el pacto hace varios años desde el Congreso es precisamente tomar la justicia. Y se toma con una acción como esta, dándole a los políticos la capacidad de nombrar y destituir a los jueces y fiscales. Eso sería un, digamos, retroceso inmenso. Lo que hay que garantizar es que la Junta Nacional de Justicia sea de verdad independiente y actúe en función de méritos, ¿no es cierto?, y de trayectorias profesionales. Y se impida, ¿no es cierto?, el copamiento político, por ejemplo, de la Junta Nacional de Justicia. Patricia Benavides, una fiscal vinculada a la corrupción, regresa cuando la Junta esté en manos de Gino Ríos Patrio, un militante aprista. Y regresa con el apoyo de abogados del Partido Aprista Peruano, Jorge del Castillo y Humberto Abanto. Esa interferencia política sobre la justicia es la que tenemos que evitar, precisamente para que la justicia pueda investigar y procesar la corrupción en el poder, que es la que explica el crimen organizado, la violencia en las calles, la extorsión y el sicariato. La inseguridad está asociada precisamente a la corrupción en el poder y a políticos que se quieren blindar y evitar que se les investigue. Por eso poner el nombramiento de los jueces y fiscales en manos de los políticos sería un retroceso inmenso para la causa de la justicia en contra de la lucha contra la impunidad. Muy bien. Si ponemos en la balanza a Delia Espinosa y Patricia Benavides, Delia Espinosa largamente es peor que Patricia Benavides. Ningún de lo cuestionamiento. peor, de lo peor, de lo peor. Pero, Tiene no sé cuántas denuncias. César, ningún cuestionamiento. Inclusive ha en su carrera. reconocido que ha sido senderista y pro-terrorista en la Falso, ¿En qué falso, momento falso. Así es, así es. Señor Y los Zumaeta. reto a los tres. Totalmente a los tres falso. los reto. Pero Señor cuando- Zumaeta, Falso. no hay necesidad de Cuando subir ella la voz. ¿Dónde ha Totalmente reconocido? falso. Cuando ella enfrenta a la justicia y se pone a hacer con sus velitas ahí, propia. Señor como Zumaeta, Susana Villarán, ¿no? vamos a bajar la voz para mantener el Vamos a debate bajar la voz, pues. sin Es que gritar. yo soy así, soy apasionado de la política. Yo lo sé, defiendo pero mi causa, tratemos defiendo mi de mantener posición y la defiendo. Pero no conversación. acepto, pues, esta que se quiere hacer un desbalance. Pues. Dios mío, Delia Espinosa le acaba de votar la Junta Nacional de Justicia y va a ser decana del Colegio de Abogados. Bueno, también pasó ¡Qué lo mismo con la señora vergüenza, Patricia pues, Benavides qué de la misma vergüenza! manera. Pero Qué recuerde- vergüenza que pero a los ver, abogados le está hagan de bien. decana del Colegio de Abogados A ver, a Delia Espinosa, por pero Dios. pero ¿A recuerde, dónde hemos llegado? ¿no? recuerde también, como bien señala el señor Gino Ajá. Costa, que Acá el tengo 3 a titular... 1, 3 a 1 estoy yo. No. 3 a 1 estoy yo. No, Tranquilo. señor Zumaeta, le estamos Tranquilo. pidiendo Pero no me que importa. guarde las formas. Estamos tratando Así es. de generar Un debate un alturado. debate. Y Claro, lo, que, pues. lo que quiero es tratar de enfrentar sus posiciones, como también estamos tratando Pero, de enfrentar mira, las de te Gino explico, Costa. en Costa Rica, Está bien. en Costa Rica, Pero en Chile, deje hablar también. en Uruguay, Está bien. Cálmese. en Brasil, Cálmese, señor Zumaeta. en Brasil, Cálmese, en por favor. Argentina, antes que se vaya la Ya, Kirchner. ahí está. Ha nombrado, Usted lo que 25 vocales refleja, supremos, está más bien. para tener mayoría en la Corte Suprema. Usted lo que Y está, por eso usted se lo ha que está salvado la reflejando, Kirchner. usted Señor lo que está Zumaeta. reflejando es una incapacidad para dialogar que la No, verdad, pues es que me verdad es que- molesta cuando se Mira, hablan cosas que no son reales. No, a ver, No. usted puede molestarse lo que desee, pero por favor, dentro de los Bueno, canales, calmémonos dentro de los todos. canales del De las diálogo. formas. Calmémonos todos, no hay ningún problema. Aquí usted es el No hay único que está ningún problema. gritando. Sí. Pero cuando A ver, vamos a la señorita vamos a- dice vamos a pasar que a otro vivimos tema. una realidad distinta. Cristina Fernández, antes de irse, la Corte Suprema de Argentina tenía 35 y para tener mayoría aumentó 15 más. Ya. Por eso se salva. Ya. Vamos me a. permite- Sí, Y no se vamos. cadena perpetua. A ver, señor Zumaeta, me yo permite sí, una sí, palabra sobre vamos el a tema. darle también el espacio al señor Gino Sí. Costa porque está Antes de pasar a monopolizando otro el tema. tiempo y necesitamos avanzar con otros temas que también son importantes y la ciudadanía quiere escuchar. A ver, señor Costa. En el caso de Delia Espinosa no hay ninguna evidencia de lo que ha dicho César Zumaeta. A ella se le ha destituido porque solicitó información a la Junta de las razones y el fundamento y la resolución que justificaba que Patricia Benavides, que había sido destituida en un proceso respetando todos sus derechos, regresara a la Fiscalía de la Nación. Considerando, acuérdate, que Patricia Benavides había favorecido a su hermana, que favorecía y que cobraba sobornos a los narcotraficantes. O sea, un cargo gravísimo.
Y la Junta Nacional de Justicia, sin explicación alguna y Pero sin ¿qué tiene que resolución ver el alguna, APRA ahí, la este, restituyó. Delia Espinosa pidió explicación Gino, a la ¿pero qué Junta, tiene que ver el APRA se ahí? demoró en tomar una decisión que no tenía fundamento y le echaron. Muy bien. Y sin embargo, Patricia Benavides, destituida con todas las de la ley, regresó por la puerta grande gracias a que la Junta Nacional de Justicia está tomada por Perfecto. los políticos que César quisiera que nombren y destituyan a Vamos a pasar Vamos de a otros tema temas. para abordar otros. La anterior Está bien, Junta señor Sumaeta, Nacional de ya Justicia está. también estaba tomada por la izquierda caviar. Pues. Bueno. Para mí, la Junta Ya. no debe existir. Ok. Y yo voy a plantear una reforma constitucional para desaparecer a la Junta Nacional de Ya. Justicia. Pero ¿sabe cuál Y es el que problema? sea- Que si queremos generar un debate y pasar a otros temas, Tenemos que escuchar. no siempre va a poder tener la última palabra. No, está bien, no hay problema, yo sé que no hay eso sería problema, no hay maravilloso, problema. todo el mundo lo desearía así, No hay en su problema, foro interno, no hay problema, no hay problema. pero creo que ya hemos abordado el tema Ya, pasemos a otro seguridad, tema y encantado la vida. educación. Educación. Wow. ¿Y quiere empezar usted? Claro. Le damos esa posibilidad. Claro. Un minuto. El Producto Bruto Un Interno. momento, un momento. Vamos, tranquilo, por Dani. favor. Un poquito, frene el caballo. cronómetro. Sí, ya está. A ver, vamos a darle un minuto para que usted exponga lo que considera más importante como política educativa que quiere llevar como bandera al Senado. ¿Está bien? Dani, vamos con un minuto. Arrancamos ya. Educación. Ya. Todo el mundo habla de que hay que respetar, de que la educación debe tener el 6% del Producto Bruto Interno. Hoy día el PBI es casi $250.000. Soles. No, 250.000 millones Ah, ya, de el PBI, sí, de sí, sí, dólares. sí. El 6% es 15.000 millones de Ujú. dólares. Si tú le pones a un dólar de 3.35, estás hablando de 50.000 millones de soles. Eso es lo que debía tener el presupuesto de educación. Ujú. Eso se puede trabajar, no creo que de un solo golpe, en los próximos 5 años. Hay que tratar de llegar a esa cifra. Pero también con la condición de que esos 50.000 millones de soles se gaste con calidad, Sí. midiendo los indicadores en qué nivel se levanta la educación inicial, la educación primaria y la educación secundaria. Porque de lo contrario, votar 50.000 millones de soles tampoco es bueno, ¿no? Muy bien. Todo tiene que ser medido Ahora va, con a indicadores. tener tiempo para complementar lo que acaba de decir Claro que sí. en los 40 segundos adicionales, pero Fátima. Sí, es el turno del señor Juno Costa en términos de educación. La ¿Cuál va a ser educación, su al postura? igual que la seguridad y la justicia, es otro sector que ha sufrido unos retrocesos inmensos en los últimos años. Se había avanzado con la ley universitaria, la creación de SUNEDU y estándares mínimos de calidad que, digamos, eran supervisados por SUNEDU. Eso se ha tirado por la borda, primero. Segundo, el otro gran retroceso ha tenido que ver con la educación sexual integral, que es el mecanismo que se utiliza para darle sobre todo a las niñas, la información necesaria para que se protejan y sepan defenderse, ¿no es cierto?, de los depredadores dentro y fuera del hogar. Tremendo retroceso que hay que corregir. Ujú. Y en tercer lugar, el abandono del enfoque de género que precisamente fortalece la igualdad en el trato, ¿no es cierto?, y los derechos de niñas y niños, y enfrenta el problema inmenso de la inseguridad que tienen las mujeres en un país con un machismo tan arraigado como el Perú. Son retrocesos que nosotros en Libertad Popular pensamos definitivamente corregir en el próximo quinquenio. Muy bien. Señor Sumaeta, 40 segundos más para complementar su posición a propósito de educación. Yo cuando digo, Y arrancamos, Dani, ahora. Vamos. Yo cuando digo que la política regrese a tomar las decisiones, es la buena política, no la política de los últimos 10 años. ¿Qué político hay en la Plaza Bolívar formado? ¿Qué político hay en la Plaza de Armas? Ninguno. Todos son tránsfugas, se cambian de bancadas. Hay un congresista que se cambió un solo día de 5 bancadas. Hay que acabar con el transfugismo. El que se cambia de bancada, compadre, se queda la muerte civil de su bancada. Nosotros decimos cuando regresa la política seria, la política que realmente rinda cuentas a la población. Por eso yo creo que han mandado al diablo a la educación. Nadie se dedica a gobernar la educación, así como no se dedica a gobernar la pobreza. Hay que castigar a todas estas bancadas que están en el Congreso no Bien. dándole ni un solo voto a sus partidos políticos. Muy bien. Gracias, señor Sumaeta. 40 segundos para el señor Gino Costa. Dani, el cronómetro. Yo agregaría digamos, a los retrocesos mencionados que hay que corregir la experiencia positiva de SUNEDU.
como una instancia de supervisión que habría que llevar a los institutos técnicos nacionales y a la educación básica, estableciendo estándares mínimos de calidad y evaluaciones regulares que obliguen a elevar esos estándares a lo largo del tiempo. Medir, por supuesto, y evaluar el desempeño de los profesores, sin duda, e involucrar a los padres de familia en el proceso educativo, pero con estándares mínimos de calidad e instancias de supervisión en la esfera universitaria, en los institutos tecnológicos y en la educación básica, que permitan darle a los niños y niñas del Perú una educación de calidad para el futuro. Perfecto, muchas gracias. Si me permite, señor Sumaeta, una consulta a propósito de la meritocracia dentro del profesorado. ¿Cómo garantizarla? ¿Cómo garantizar que sean los profesores los mejor preparados y que seguramente por ello merecerán un incremento salarial, y que estos incrementos no se hagan a ciegas sin la exigencia de que mejoren la calidad educativa que ellos imparten? Es bien sencillo. Los profesores todos los días le toman examen de control de lectura a los niños. A empezar la clase. Pero sin embargo no se quieren someter ellos a un examen para subir su nivel. La meritocracia es muy importante. Quizás en el sector más importante del país, que es la educación, es donde la meritocracia tiene que ser, pero así, casi disciplinadamente. Porque si le vamos a dar 50.000 millones de soles al sector de educación, tiene que haber un nivel de preparación y formación permanente de los profesores. Ahora que está a la mano, ya ningún profesor puede decir, yo no puedo hacer una maestría porque no tengo plata. Hoy día en las redes sociales, en internet, está a la mano para poder hacer cualquier tipo de maestría y con valor oficial. Entonces yo creo que la meritocracia es importante y se tiene que ir midiendo, así como se mide, por ejemplo, la lucha contra la pobreza, ¿no? Y quien no rinde por más oportunidades que se le den. Bueno, lamentablemente habrá que darle una segunda oportunidad, ¿no? Para que no diga que lo están votando porque no rinden en el primer examen. Inclusive en algún momento, yo me acuerdo en la época de Antonio Chá, se les dio hasta 7 veces la oportunidad de dar examen. Bueno, mucho también, pues, ¿no? Demasiado. Pero ahora, el profesor que no rinde en el primero y en el segundo examen, lamentablemente, compadre, dedícate a otra cosa, porque a los niños no podemos poner profesores de pésima calidad. Bien, muy amable. En el caso de usted, señor Gino Costa, ¿qué es lo que opina respecto a lo que va proponiendo el señor Sumaeta? ¿Coincide en esta lectura sobre la educación? Mire, coincido en que la meritocracia es fundamental para evaluar la labor que cumplen los profesores. La evaluación permanente de los profesores es fundamental, así como hay que evaluar el desempeño de los alumnos. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Yo agregaría que hay un desafío para el sector educativo inmenso, ¿no? En términos presupuestales, pero sobre todo en términos de los componentes del proceso educativo, porque ¿cómo nos explicamos, Martín y Fátima, que tengamos una sucesión de escándalos de corrupción que afectan a la política y a pesar del trabajo del sistema de justicia, que no es perfecto, pero que avanza? Ahí tenemos varios presidentes presos, varios que están bajo investigación y podrían llegar a estar presos si es que el pacto de gobierno no se consolida en el poder y termina de tirarse abajo esos procesos de anticorrupción, que es lo que en este momento está en disputa. Pero, ¿qué está pasando? Que a pesar de la acción de la justicia, esta sociedad, la sociedad peruana, la nuestra, sigue produciendo gente que no tiene ningún escrúpulo de tener un poco de poder o mucho poder y abusar de él. Entonces, el proceso educativo tiene, en términos de formación ciudadana, un rol fundamental que hemos descuidado hasta ahora. Bien. No es solo que los jóvenes aprendan, niñas y niñas, las materias fundamentales o que hay un enfoque de género adecuado, se les dé educación sexual integral, sino también ética y valores. Y eso está profundamente descuidado y es un desafío de largo plazo, sin duda. Bien. Pero no quiero dejar de ponerlo porque no sea una cosa inmediata, digamos. Muy bien, vamos ahora con el tema de coyuntura, que es lo que conversábamos previamente antes de empezar. La situación nos ha revelado que somos un país con una debilidad energética, no solamente en torno a la infraestructura, sino incluso a los propios proyectos. ¿Qué es lo que harían desde la Cámara de Senado si ustedes estuviesen en una situación similar, teniendo en cuenta de que no es la primera vez que ocurre una situación como esta y que además cada vez que hay un
factor internacional, también entramos en crisis respecto a los combustibles. Señor Gino Costa, empieza usted. Mire, en primer lugar, Un minuto. se necesita un ducto alternativo al que tenemos, que no se ha hecho porque se pensó que no era necesario. Un ducto alternativo para una situación como esta. Ese ducto no se ha hecho, y yo creo que tendría que hacer, pero al mismo tiempo hay que, digamos, tener otros mecanismos para sacar el gas de Camisea. No puede ser que tengamos un solo canal para eso. Y eso requiere inversión privada. Y la inversión privada requiere condiciones políticas y estabilidad institucional para que pueda llegar al país. Hoy día tenemos unos precios de la energía y de los productos de exportación sensacionales, y gracias a la inestabilidad generada por quienes nos gobiernan, estamos creciendo a la mitad de lo que podríamos. Podríamos estar creciendo a 6 o 7%, y no lo estamos haciendo porque la inversión privada no está a los niveles que deberíamos. Tenemos que destrabar los grandes proyectos de irrigación. Tenemos la gran oportunidad de una brecha de infraestructura que hay que resolver, y lo que tenemos son proyectos parados y abandonados, ¿no es cierto? Ahí hay otro desafío para la inversión privada. Entonces, el panorama es promisorio si logramos superar la crisis política permanente que vivimos con el pacto que nos gobierna. Muchas gracias, señor Gino Costa. Señor César Sumaeta, a propósito de la coyuntura actual, con especial énfasis en la crisis energética, tiene un minuto, Dani, soltamos ya. Todo es posible hacer. Por ejemplo, desarrollar una planta de regasificación en la costa, precisamente para superar estos temas de emergencia, para que no todo venga desde Camisea, ¿no? Segundo, al costado de Camisea ya han encontrado gas, 7 millones de reservas, es un grupo chino. ¿Por qué no se saca ese gas? Todo el tema está relacionado con la estabilidad política. ¿Y por qué? Porque tenemos en el Congreso unas bancadas que le han visto a la política como negocio. Entonces todo el mundo quiere canjear su voto a cambio de ministerio, a cambio de puestos, a cambio de obras. Entonces, ¿qué vamos a plantear nosotros? No vamos a hablar de pacto porque es un término que está muy manoseado. Un acuerdo por la estabilidad del país, para darle estabilidad al gobernante. Si gana Enrique Valderrama, muy bien. Pero si no gana Enrique Valderrama, estamos ya a darle estabilidad de por lo menos de 24 meses al próximo gobierno, para recuperar todo lo que no se ha hecho en los últimos 15 años. Iniciativa interesante. 40 segundos para complementar su idea o rebatir alguna de su oponente. Empezamos ya. Sí, nosotros no estamos de acuerdo en hacer un pacto de estabilidad con quienes nos han traído al desastre. No, con ellos no. Estamos viendo, ellos no. El planteamiento de Libertad Popular y de Rafael Belaúnde es expectorar a quienes están en el poder, que han diseñado estas elecciones para quedarse en el poder, seguir medrando de él, seguir deteriorando las condiciones de seguridad e impidiendo, ¿no es cierto?, que el país logre las tasas de crecimiento y el progreso social que es capaz de conseguir con los precios internacionales de nuestros productos de exportación. Entonces, primero hay que expectorarlos del poder y luego crear condiciones de estabilidad en base a la meritocracia, el respeto al Estado de Derecho, el equilibrio de poderes. Todo eso ha sido destruido por quienes están en el poder. Hay que llegar al poder para corregir eso, y en base a eso tendremos estabilidad y tendremos inversión. El turno del señor Sumaeta. Claro, lo que dice Gino es correcto, perfecto, es la maravilla, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para expectorarles del poder a esta gente? Yo creo que hay que ponerles en evidencia a todas estas bancadas que negocian en el Congreso. Por eso yo no hablo de pacto. Hagamos un acuerdo ante el país, ante la luz pública, no debajo de la mesa. ¿Quiénes están de acuerdo con darle estabilidad al país? Mínimo, pues, 2 años, 3 años. Y que el gobernante comience a gobernar. Pero no a cambio de nada. El APRA siempre ha hecho sus cosas a cambio de nada. Hemos apoyado a Fujimori en la segunda vuelta a cambio de nada. Le hemos dado estabilidad a Toledo a cambio de nada. Le hemos apoyado a Valentín Paniagua para que maneje la transición a cambio de nada. Es que la política es a cambio de nada. Es para servir. Pero si tú canjeas,
todo se malogra de nuevo. Entonces, a esta gente hay que ponerle en evidencia quiénes están a favor de Bien. la estabilidad política y quiénes quieren seguir haciendo de la política un gran negocio. Bueno, el Bien, Realpolitik nos dice que no necesariamente la política es a cambio de nada. Eso ya sería ser muy inocente, señor Zumaeta. Lo sabemos a lo largo del tiempo, ¿cierto? Claro, a cambio del desarrollo y del bienestar ok. del país, pero no a cambio de hacer negocio, pues, ¿no? Este ministerio para meter gente, para que las obras sean mías. Nunca vamos a entrar en ese tipo de juego. Usted dice Nunca. que el APRA no entraría en eso. No No, entramos, tendría no nadie entramos. designado en el gobierno. ¿Cómo? No tendría nadie, ninguno de sus militantes designado en el próximo gobierno. En todo No, caso, si hicieran no, este tipo de... En lo más de absoluto. pacto. Tiene Ok. que ser un acuerdo Muy bien. ante el país, que el país vea que no es bajo la mesa la cosa. Y ponemos en evidencia a los que quieren Listo. seguir haciendo la política un gran negocio. Y por eso digo, reitero, hay que castigar a todos los partidos que tienen estas bancadas en el Congreso, porque ahí lo ven a la política como un gran negocio. Muy y la bien. verdad que es un gran negocio para ellos. Lo único que yo sí quiero, Martín, es darles 10 segundos para que ellos recuerden a las personas que nos están viendo. Un poquito más 20. Ya, 20 segundos para que les recuerden su nombre, su número y si van Senado Nacional o regional, circunscripción en la que ustedes quieren representar. ¿Ok? ¿Estamos, Dani? ¿20 segundos? Sí, es que es básicamente para recordarle a los votantes, ¿no? Empezamos con, por favor. El señor Zumaeta. El que señor terminó. Zumaeta. Terminó. Bueno, yo regreso porque desde el 2011 van 15 años que el país ha deteriorado su calidad de vida, su nivel de vida, la educación, la pobreza ha subido 5 millones de peruanos más. Regresamos para de nuevo ponerle en equilibrio al país, que crezca el país 8%, que baje la pobreza 20%, 152,000 puestos de trabajo, bueno, todas las cosas que hemos hecho en el segundo gobierno de Alan García. Por eso regreso Bien. y por eso les pido que marquen la estrella por Enrique Valderrama y marquen la segunda estrella por César Zumaeta y escriban el número 16, que Bien. es la Bien. nota mínima que se sacaba Gino Costa en el colegio de la universidad. Uy, no. A ver, ¿qué dice el señor Costa? Podemos recuperar el crecimiento y el progreso social, podemos recuperar la estabilidad y permitir que la acción de la justicia enfrente a los criminales en el poder o fuera de él, a condición de derrotar a los partidos que nos han traído a esta situación, que hoy están en el poder, a los partidos del pacto mafioso y autoritario que nos gobierna. Eso será posible, ¿no es cierto? Si apostamos por libertad popular, marcamos el cóndor andino y votamos por Rafael Belaúnde a la presidencia y por su servidor Gino Costa, que va con el número 5 al Senado Nacional. Muy bien. Tú me conoces, no te defraudaré. Perfecto. Bien. Agradecemos mucho a ambos, a la pasión que ponen a sus Bueno, la política intervenciones. es así, pues, La linda. política es apasionada, está Sin bien. faltar el Así- respeto a Y nadie. escuchando Sí, siempre faltar- para poder escuchando siempre. recuperar este Escuchando espacio siempre. democrático y La plural. política es Siempre. linda, apasionada, pero sin La- faltar el respeto a nadie. la verdad esencia- que hemos tenido un debate muy lindo con Sí. Gino Costa, ¿no? Me parece bien, ¿no? Usted opina lo mismo, es la señor esencia Costa. es la esencia de un Senado, como Así de una es. Cámara de Diputados, el Así debate. Ya. Bueno, aquí está la Nuestra cédula. cédula, entonces Lo voy a solamente, y eso lo hacemos con todos los Sí. candidatos para ubicarlos bien, tenemos a la estrella, que está aquí abajo, En el puesto 32. y luego tenemos A ver, usted, señor El cóndor Costa. andino cóndor, en un fondo poquito. ¿Dónde está? amarillo. Aquí, a ver. Acá. Ahí, ¿no? Cóndor andino en fondo amarillo. Acá está la Marca estrella. y aquí está la estrella. Marca el cóndor. Para que sepan dónde está. Es que Aquí la verdad, también. Rafael Señor Belaúnde director. a la presidencia, La pluralidad. Senado Nacional, Senado Regional, Cámara de Diputados y Parlamento Andino. Acá está No es tan Enrique difícil. Valderrama, Senado Nacional, Ni sé. Senado Ahí está. Regional, Diputados, Parlamento Andino. Yo, en esta rosadita estoy yo. Hay que marcar la estrella y escribir el 16. ya. A ver, yo sí quiero recordarle a todos nuestros seguidores que ya saben, ustedes estamos en la cobertura electoral del Poder en tus Manos de RPP. Pueden ingresar a rpp.pe. Tenemos 3 herramientas importantes para ver a los candidatos presidenciales, pero también conocer cuáles son las funciones de los senadores y de los diputados con nuestra agente electoral. Luego está el Comparo y Conoce a tu candidato, donde puedes comparar a 3 candidatos de manera simultánea
ceremonia del ámbito presidencial y conocer sus hojas de vida y sus planes de gobierno. Y finalmente el simulador de voto, donde van a encontrar una cédula como esta, y está, muchísimas gracias Dani, y van a poder ensayar ustedes su voto y poder reconocer la columna que es de senador nacional, y dice a nivel nacional, y los senadores de región, como se ha colocado por parte de la OMPE. Y también hay diputados de región y Parlamento andino. Recordemos que en el caso de los diputados se escoge como los actuales congresistas, y de senadores ustedes tienen dos columnas, una rosada, que es nacional, y la otra que es medio marroncita para las regiones. Así que vayan apuntando Muy bien. sus votos o preferencias en torno a ello y practiquen en el simulador de voto de rpp.be Háganlo. y el poder en sus manos de la cobertura electoral. Háganlo, ya lleguen con el voto Ya más falta o menos casi un pensado mes. y con la certeza de que saben cómo votar. Más de uno puede que naufrague en esta cédula enorme. Tienen un minuto y medio, pero igual al momento de tenerla al frente puede que, como le puede pasar a Si cualquiera de uno va nosotros, se preparado, confunda. no creo que sea difícil. Pero Ese- hay que, como tú dices, Martín, Practicar. Hay que enseñar a practicar, votar, hay sí. que enseñar. Así lo Muy doblan. bien, yo creo que hoy día el tiempo nos ganó, Dani. Vamos a despedir a los invitados y luego también el programa, pero hay un par de temas que ya abordaremos mañana. El asunto encuestas creo que es relevante. Era muy Mañana relevante. lo desmenuzamos y no quería yo abordarlo rápidamente en este par de minutos finales. Además, Juan Carlos Ortecho ya está por acá. Y luego hay un par de temitas más que ya mañana vemos con calma. ¿Sí? Muy bien. Vamos con la cuña. y Vamos con la despedimos. cuña y luego nos Ponme la despedimos cuña. nosotros. Suelta la cuña, por favor. Listo. El poder en tus manos.